El 6 de mayo de 1880, en lo profundo de las colinas de Little Chute, Wisconsin, James y Rebecca Donington estaban ocupados con sus asuntos una noche cuando escucharon algo que los sacudió hasta lo más profundo. Lo que se encontró al día siguiente fue a la vez misterioso e inquietante. En la misma calle vivían las familias Berger y Hybrid. Habían emigrado juntos desde los Países Bajos a Little Chute unos años antes. Ambas familias desaparecieron misteriosamente de sus cabañas esa noche, dejando al pueblo y a quienes los rodeaban en estado de shock y miedo. James llevó un diario de lo que ocurrió la noche en que ambas familias desaparecieron y de sus encuentros con las familias durante varios años antes. Parte del texto ha sido modernizado. Estas son las anotaciones de su diario. 2 de abril de 1877. Parece que tenemos algunos vecinos nuevos. Rebecca y yo estábamos cuidando el jardín cuando los vimos pasar en sus carretas. Los saludamos y saludamos, pero ellos no nos devolvieron el saludo ni dijeron nada. Simplemente nos miraron al pasar. Rebecca comentó lo antipático que fue por su parte. Parece como si hubiera dos familias diferentes con varios hijos. 28 de septiembre de 1877. Las familias han estado construyendo cabañas en la misma carretera que nosotros, a poca distancia, diría yo. Quería presentarme, pero no lo hice, ya que va en contra de los deseos de Rebecca. Ella siempre dice que tiene un sentimiento oscuro hacia ellos. Algo extraño ocurrió hoy. Por la noche, antes del anochecer, caminaba de la cabaña al granero cuando, por el rabillo del ojo, vi algo blanco. Inmediatamente me detuve, miré a mi derecha y me sorprendió ver a una joven con un vestido blanco parada entre los árboles mirándome. La miré, sonreí y le dije, «¿Cómo está, señorita?». Ella no respondió. Continuó mirándome durante unos minutos, lentamente se dio la vuelta y caminó hacia la dirección de donde supongo que venía. Me encogí de hombros y continué caminando hacia el granero para alimentar a Tilly. Al principio no pensé en nada, pero mientras estaba alimentando a Tilly, comencé a tener una sensación de inquietud y pensé en lo extraña que parecía la niña. Me debatí entre contarle o no a Rebecca sobre el encuentro, porque sabía que nunca terminaría. Al final decidí decírselo y ella no quedó muy contenta. Le dije que aunque la familia parecía extraña, no podíamos hacer nada al respecto. 17 de junio de 1878. Era de tarde. Yo diría que alrededor de las 6. Rebecca y yo regresábamos a casa después de estar todo el día en la ciudad visitando amigos y comprando suministros. Cuando nuestra cabaña apareció a la vista, al principio no parecía nada fuera de lo común, pero a medida que nos acercábamos, pudimos ver niños parados en los árboles detrás de nuestra cabaña. Conté 6, pero Rebecca dijo que contó 8. Rebecca me agarró del brazo. Estaba temblando cuando me preguntó, «James, ¿qué está pasando?». «No estoy seguro», respondí, tratando de parecer valiente a pesar de que estaba tan asustado como ella. Cuando llevamos la carreta al granero, los niños inmediatamente se dieron la vuelta y caminaron lentamente de regreso al bosque en dirección a sus cabañas, supuse. 3 de octubre de 1878. Esta noche estaba sentado junto al fuego, fumando mi pipa, cuando Rebecca, que estaba en nuestro dormitorio, dejó escapar un grito que nunca antes había oído. Mi pipa cayó al suelo mientras corría hacia el dormitorio para ver qué estaba pasando. Le pregunté, «¿Qué pasó? ¿A qué se debe todo este alboroto?». Estaba preparando nuestra cama cuando miré por la ventana y había un niño parado mirándome desde afuera, respondió. Luego me agarró, me abrazó con fuerza y comenzó a llorar en silencio. Estaba temblando algo horrible. Iré a hablar con las familias y les diré que mantengan a sus hijos alejados de nuestra cabaña, dije. Number, déjalo en paz, James. No quiero que vayas allí, ¿me oyes? Ella respondió.
29 de marzo de 1879. Rebecca está visitando a su familia en Green Bay y ha estado allí durante la última semana, así que he estado cuidando el jardín y los animales yo sola. Quería presentarme a las familias de la calle. Es algo que me viene molestando desde hace bastante tiempo. Tomé la decisión cuando me desperté hoy de hacer precisamente eso. Después del desayuno, me armé de valor y caminé por el camino hacia sus cabañas. Cuando aparecieron sus cabañas, pude ver que no había nadie afuera, lo que significaba que tendría que tocar sus puertas. Casi me di vuelta al pensar en eso, pero seguí adelante. Noté que sus cabañas estaban construidas bastante juntas, quizás a menos de 15 pies. Esto me pareció extraño, pero nuevamente todo en estas familias era extraño, pensé para mis adentros. A medida que me acercaba, la puerta principal de la cabaña de la izquierda comenzó a abrirse lentamente, y de ella salió un hombre. Inmediatamente me quedé inmóvil, levanté la mano y dije: «Hola, señor, ¿cómo estás?». No dijo nada. Me miró un momento, luego caminó y se paró entre las cabañas, actuando como si no quisiera que fuera más lejos. Fue entonces cuando noté algo detrás de él. Era algo que sobresalía del suelo a unos 4 pies de altura y estaba cubierto con una manta. El hombre tenía el pelo largo y oscuro y una larga barba. No parecía nada bien cuidado. Nos quedamos allí mirándonos durante un rato antes de que finalmente hablara con un marcado acento holandés y dijera: «¿Qué quieres?». «Soy tu vecino en la calle. Solo quería presentarme. Soy James Donington y mi esposa es Rebecca», dije. Me quedé allí esperando que respondiera y se presentara, pero no dijo nada. Mientras estaba allí pensé: ¿cuánto tiempo debería esperar aquí? Finalmente hablé y dije: «Bueno, encantado de conocerte». Me di la vuelta y rápidamente caminé de regreso a casa. Debo decir que ese fue el encuentro más extraño que he tenido con alguien. Ojalá ahora hubiera escuchado a Rebecca. Ir allí no sirvió de nada. Me inquietaba aún más que vivieran tan cerca. Planeo no contarle nunca a Rebecca sobre esto. El 6 de mayo de 1880, justo antes del anochecer, mientras estaba guardando mi caballo, Tilly, en el granero, recién regresado de la ciudad, escuché un fuerte chillido en la distancia. El grito fue tan horrible que me detuvo en seco. Me quedé allí durante varios largos minutos sin moverme, solo agarrando las riendas de Tilly en mi mano. Entonces comencé a escuchar un grito tras otro. Esto continuó durante varios minutos más. Entonces todo se detuvo abruptamente. No hubo nada más que un silencio inquietante. De hecho, estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio corazón tratando de salirse de mi pecho. Solté las bridas de Tilly y corrí a la cabaña para contarle a Rebecca lo que acabo de escuchar. Ella dijo que ella también lo había oído y que se le cayó el pastel de manzana que había estado sosteniendo. Pude verlo hecho un desastre en el suelo. Hablamos brevemente sobre ir a ver a las familias, pero ambos sabíamos que no debíamos aventurarnos allí. Algo no estaba del todo bien con ellos. Lo sabíamos desde hacía años. Decidimos que lo mejor era quedarnos dentro, con las puertas cerradas y una escopeta en la mano. Mañana iríamos a la ciudad para contarle al sheriff Brady lo que habíamos oído. 7 de mayo de 1880. Esta mañana temprano fuimos a la ciudad para contarle al sheriff Brady lo que habíamos oído anoche. Rápidamente reunió a varios agentes y a algunos otros lugareños y cabalgamos hasta las cabañas de nuestros vecinos. Cuando los avistamos, detuvimos a los caballos a una distancia segura, queriendo echar un buen vistazo antes de acercarnos más. Mientras miramos a nuestro alrededor, no pudimos ver nada fuera de lo común, aparte del hecho de que las puertas de ambas cabañas estaban abiertas de par en par,
Procedimos a gritarles que salieran, pero no obtuvimos respuesta. Nos bajamos de nuestros caballos con las armas en la mano y caminamos lentamente hacia las cabañas. La primera cabaña a la que entramos estaba oscura y tenía un olor horrible. Olía a cadáver de animal podrido. Revisamos todas las habitaciones y armarios y no encontramos nada. Antes de caminar hacia la segunda cabaña, les hablé de la cosa que había entre las cabañas, que estaba cubierta por una manta. El sheriff ordenó a uno de sus ayudantes que fuera a quitar la manta. El agente se acercó, nos quitó la manta y lo que vimos fue algo que ninguno de nosotros había visto antes, o que probablemente volveremos a ver. Allí había un pilar negro y brillante con 8 lados. Brillaba cuando el sol la golpeaba y parecía dura y hecha de algún tipo de piedra. Luego entramos en la segunda cabaña y olía peor que la primera. Después de revisar las 2 primeras habitaciones del piso de arriba, escuchamos un leve ruido proveniente del armario de una de las habitaciones traseras. Caminamos con cuidado por el dormitorio con las armas en alto. Mientras abrimos lentamente la puerta del armario, lo que encontramos nos dejó estupefactos. Dentro había 2 niñas pequeñas que parecían casi gemelas idénticas, excepto que una tenía 8 años y la otra parecía tener alrededor de 5. Estaban muy sucios y cubiertos de sangre de pies a cabeza. Ni 1 centímetro de sus cuerpecitos estaba sin sangre. Temblaban incontrolablemente y tenían los ojos en blanco. El sheriff Brady se arrodilló frente a las niñas y les preguntó qué pasó y dónde estaban sus familias. Simplemente se quedaron allí con miradas extrañas y horrorizadas en sus rostros, sin decir una palabra. Les preguntó varias veces más, pero no respondieron. Sin embargo, murmuraban algo muy débilmente, una y otra vez, en lo que parecía ser un idioma que nunca antes había escuchado. Ese fue el momento más aterrador de mi vida. Ese día salí de esa cabaña siendo un hombre diferente al que entré, y nunca volví a ser el mismo. Ese día las niñas fueron llevadas a la ciudad, donde vivieron con una familia local durante varios meses. El rumor es que un pariente apareció un día de la nada, se los llevó y nunca más se le volvió a ver. Antes de abandonar la ciudad, fueron interrogados por varias personas diferentes, pero nunca dijeron una palabra a nadie. Se decía, sin embargo, que a altas horas de la noche se les podía oír susurrando entre sí en lenguas extrañas. Cuando el sheriff y sus ayudantes estaban registrando las cabañas, uno de ellos recogió un trozo de papel que tenía escrito en holandés. Fue llevado al pueblo, donde alguien tradujo lo que estaba escrito en él. La traducción al inglés decía: «Finalmente hemos podido abrir la puerta a la oscuridad. Esto es por lo que hemos estado trabajando durante muchos años. Esto es lo que hizo que nos persiguieran en casa y la razón por la que huimos a Estados Unidos. Ahora todos lo verán». Para más historias de terror aterradoras, suscríbete.